Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todas y con todos. Chévere. Buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Fausto Rivera. Yo soy editor de Severo Editorial, el sello que conjuntamente con la Universidad San Francisco de Quito publicó hace poco, hace unos 2 meses, la poesía reunida de Roy Sigüenza. eh, un trabajo que reúne 30 años de labor, de escritura, de trabajo constante de este poeta ecuatoriano tan maravilloso y singular como es Roy Sigüenza. Y este trabajo, como lo había dicho hace poco, fue posible gracias a esta coedición con la Universidad San Francisco de Quito, y básicamente se dio por la necesidad de poner en circulación una obra reunida de uno de nuestros poetas ecuatorianos y contemporáneos más significativos, más importantes, y sobre todo una persona que ha estado permanentemente involucrada no solo en la escritura, sino en la gestión cultural. Roy es de Portobelo, así que él ha tenido desde el lugar donde ha nacido, donde ha desarrollado todo su trabajo, un interés muy particular, y ya nos acompañará luego. Justamente tenía una mesa antes de esta que está dando, y ya se conectará. Y bueno, el motivo que hoy nos convoca esta poesía reunida es poder conversarla, dialogarla junto con grandes lectores de la obra de Roy Sigüenza, lectores que ya sea por la parte afectiva, por la parte de lectura, han tenido un acompañamiento cercano a Roy, y que además desde las áreas en las que trabajan son personas que desarrollan un trabajo maravilloso. Así que voy a pasar a presentarlos y a dar inicio a esta conversación por la poesía reunida de Roy Sigüenza, que se llama Habilidad con los caballos. Hoy nos acompaña el poeta ecuatoriano, originario de Ambato, Juan José Rodinás, quien es también uno de los poetas más significativos, más singulares de la lírica contemporánea. Su trabajo es particularmente muy bello. A mí me encanta todo lo que Juanjo ha ido publicando desde que tiene sus primeros libros con los rastros. También es autor de Cromosoma, Los páramos inversos, Kurdistán, Cuaderno de Yorkshire, y lo más reciente es, entre varios libros, ¿no? Yarabí para cantar bajo los cielos del norte, entre otras propuestas que Juanjo no deja de estar produciendo. Así que él nos acompaña conjuntamente con Raúl Pacheco, quien es el editor del Centro Cultural Benjamín Carrión, quien ha trabajado en líneas sostenidas de la obra de escritores ecuatorianos que se han dedicado tanto a la ficción como no a la no ficción. Y el trabajo que Raúl ha hecho a través de este espacio como editor es bastante importante porque ha logrado traer al presente obras que son fundamentales, revisables. Nos iba a acompañar hoy María Paulina Briones, pero lamentablemente tuvo un percance médico, tuvo una operación, así que nos pide muchas disculpas, y bueno, le deseamos lo mejor en esta intervención médica que tenía. Y ahora pasamos a la conversación. Yo quería arrancar como con preguntas generales que tanto Raúl como Juan José pueden responderlas. Quizás podríamos arrancar con Juanjo y después con Raúl, y seguimos conversando. Recuerden que también pueden dejar sus preguntas eh, acá en el chat de, de este conversatorio, y también les agradecemos por conectarse. Bueno, como les comentaba, el interés de poder hacer un libro que no lo queremos llamar como antología, sino más bien como una poesía reunida, porque ha sido como ir recuperando ciertos rastros de la poesía de Roy, que ha sido publicada dispersamente, que ha estado en editoriales de afuera y que ha sido difícil conseguirlo acá. Ha sido más como un trabajo arqueológico de ir juntando piezas hasta tratar de darle un cuerpo
no completo, pero sí un cuerpo que nos muestre abarcativamente lo que Roy ha hecho en estos 30 años de poesía. Una poesía tan singular en la parte formal, llena de poemas breves, contundentes, bueno, a excepción de algunos como Apuntes de viaje a Nurdu, donde es casi una crónica lírica de viaje, así como otros que son mucho más breves, como les decía, que se asemejan al haiku. Eso por un lado, y en la parte temática también Roy tiene como un interés particular por abordar el deseo, el amor, la historia, las genealogías, y en ese sentido Roy se configura como un poeta bastante integral y bastante ético en la medida en que ha insistido mucho en ese tipo de exploraciones. Yo lo que quisiera conversar ahora con Juanjo y con Raúl es primero saber cuál fue su primer acercamiento a la poesía de este poeta de Portobelo, Roy, y qué fue lo que más les cautivó en un primer momento. Buenas noches, gracias por la invitación, querido Fausto. Es un honor poder estar hablando aquí del queridísimo Roy Sigüenza, admirado. Eh, y claro, yo la primera vez que tuve noticias de Roy debe haber sido hace unos 20 años probablemente, que en esa época la Universidad de Cuenca publicaba una colección y Roy me parece que en ese momento acababa de sacar su primer libro, bueno, en realidad no el primer libro, digamos, el primer libro que tuvo una cierta circulación, que se llamaba Tabla de Mareas, ¿no? Uh -huh. Ya, porque antes estaba el libro exactamente anterior, que es Cabeza Quemada, ¿sí? Entonces, que ese, digamos, que circuló de manera casi casi artesanal, pero el primero que tuvo una circulación más amplia fue ese. Y claro, fue una verdadera sorpresa, fue una revelación en varios sentidos, ¿no? Por esa mezcla muy particular de cotidianidad, profundidad al mismo tiempo, complejidad simbólica, incluso cierta ironía que se desliza en muchos de los poemas de Roy, ¿no? Entonces ese curioso equilibrio que no es una cosa para nada sencilla de lograr entre este poeta visionario y el poeta cotidiano, ¿no? Entre la ironía y al mismo tiempo la sensibilidad afectiva, ¿no? Entonces, todo eso estaba cohesionado de una forma extremadamente singular. Para mí, fue una grata sorpresa. Y luego lo pude conocer, digamos, a Rob, ¿no? Y hace, hace unas pocas semanas Roy recordaba justamente ese momento cuando nos conocimos, porque yo, digamos que era una especie de adolescente, ¿no? Y Roy se fijó que yo estaba un poco aislado del resto, ¿no? Entonces él me lo recordó, y claro, fue en esas circunstancias que nos conocimos. Y claro, posteriormente yo tuve el honor de ser un prólogo para una pequeña antología que publicó el Ministerio de Cultura, ¿no? Leí la primera, digamos, recopilación que realizó Cristóbal Zapata, Uh -huh. que digamos es el presidente, digamos, de esta publicación, ya son 10 años de esa edición, que tenía, digamos, unas características editoriales diferentes de este libro, hay que decirlo. Este libro es bellísimo. Aquel libro era decoroso, pero este libro es bellísimo, ¿no? Gracias. Eh, y claro, sí, efectivamente, y digamos, ese era, digamos, ese era el antecedente de esta edición. Y posteriormente pude leer algunos poemas, el Apuntes de viaje a Nurdo, que salió en una antología de poesía ecuatoriana, digamos, en ese sentido entiendo a lo que te refieres cuando hablas de un ejercicio arqueológico, ¿no? Porque de algún modo, a pesar de que existía la edición precedente de la que estuvo con el prólogo de Zapata, había textos que estaban sueltos, especialmente de la última etapa de Roy, ¿no? Entonces, me parece que
este, este ejercicio de justicia, ¿no?, que ustedes han hecho, me parece magnífico, ¿no? Claro, yo digamos que en los pequeños espacios donde yo he tenido la oportunidad de, de hacerle publicidad a Roy, pues también ahí lo he hecho, ¿no? Con Manuel Borrás le dije, tienes que leer a este poeta, ¿no? Entonces, digamos que yo he tenido una relación no solo, no solo intelectual, sino profundamente afectiva, y no solo con la obra de Roy, sino también, digamos, con la persona, ¿no? Entonces, creo que está eso digamos, en primera instancia, ¿no? No sé si contesté lo que me preguntaste. No, sí, totalmente. Es como muy, muy importante ese señalamiento que haces de que en Roy también hay como esta gestualidad irónica, esta sutileza, todo esto que va configurando una imagen de él que cuando lo conoces es otra maravilla, ¿no? Porque también es bastante performático. Mucha de la poesía de Roy se caracteriza justamente porque tiene como una suerte de plasticidad visual que se asemeja más a los modos del arte visual, al performance en sí. Hay partes en la poesía del Roy donde él dice, eh, este guión largo es importante porque se asemeja a una ramita, a un palo de mar de los que yo veo por donde vivo. Y eso trato de trasladarlo al poema. Entonces, ya es como un ejercicio ahí bastante singular del Roy. Y a pesar de esa capacidad tan compleja de pensamiento, ya cuando eso se traduce en su escritura, es de eso que dice el Juanjo, ¿no? Esa sutileza, esa ironía, ese momento justo para decirlo. Entonces, sí, y sí, también fue como poder hacerle justicia, ¿no? Y que esta obra pueda llegar a lectores de Hispanoamérica y que Roy pueda ser más leído de lo que lee ahora. Quizás Raúl, ahí podrías contarnos también Sí, cómo fue ese acercamiento y qué es lo que más te conmovió. sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo a Juan, querido amigo, gran poeta. Eh, bueno, mis recuerdos, digamos que son, voy a empezar por lo testimonial. Yo tuve el privilegio, la suerte de ingresar a la Universidad Católica, a la Facultad de Literatura, a la Escuela de Literatura de la Católica en el año 85. Y entre mis compañeros que me tocó en suerte, estuvo Ruiz Sigüenza, Gustavo Salazar, eh, y luego por cosas de la vida, por relaciones, por conexiones y por afinidades de amistad, laborales inclusive, tuve la suerte de encontrarme con Gustavo Salazar y Raúl Serrano, entonces, y con Cristóbal Zapata. Entonces fue una suerte de grupo que hicimos con ellos para que compartíamos lecturas, libros, obviamente una bohemia intensísima, eh, con Cristóbal, con Gustavo, con Roy, y el permanente contacto con Roy hizo que iría, y de mi parte, y fui descubriendo una serie de lecturas, de autores. Recuerdo, por ejemplo, que Roy siempre andaba con libros de Ernesto Cardenal, por ejemplo. mm, Y entre esos me acuerdo la antología de la poesía norteamericana. Fue mis primeros acercamientos a la poesía de Ezra Pound, de Auden, de Eliot, Cavafis, Pessoa, Cernuda. Entonces, para mí, conocer a Roy fue una revelación, ¿no? Porque era un tipo brillante, un estudiante que vino de Portobelo a conocer a escritores de acá, ¿no? Y bueno, nos relacionamos y de algún modo Roy fue una suerte de faro, de iluminador, de guía, porque él tenía lecturas muy avanzadas de poesía, de literatura, narrativa. Entonces, además un tipo muy libre, muy abierto, muy singular. Entonces, en ese sentido, para mí fue iluminador conocerlo ahí. Y como te digo, en la experiencia del grupo fue muy rico compartir tantos momentos, no solo en las aulas universitarias, sino en la vida cotidiana,
en la lectura, en compartir poemas, clases. Como te digo, la bohemia tan intensa que vivimos con Cristóbal, con Raúl Serrano, con Gustavo y el queridísimo Roy Simmons. Eso para empezar. Es muy lindo esto que dices porque luego quisiera conversar con ustedes sobre justamente esa constelación de autores que están siempre acompañando a Roy, ¿no? Y que él siempre de alguna manera los está enunciando como Oden, pero podríamos hablar de eso luego. Quería como referirme a algo que decía el Juanjo, que una de sus primeras aproximaciones fue a través de Tabla de Mareas, que es su segundo libro, en formato libro, porque la primera publicación de Roy es un facsímil que justamente reproducimos también acá en Habilidad con los Caballos, y es como una carta, ¿no? Es un facsímil que se llama Cabeza Quemada y que Roy lo hizo por sí mismo en una imprenta de Portobelo. Entonces, me parece como muy importante, igual estas gestualidades, ¿no? Muy materiales, muy... sí, ahí está, qué bonito. Roy siempre ha estado como muy apegado también a estas materialidades en todos estos 30 años de escritura que ha tenido, desde Cabeza Quemada, pasando por Tabla de Mareas, Ocúpate de la Noche, La Hierba del Cielo, Cuerpo Ciego, 400 Cuerpos, Apuntes de Viaje a Nurdu, más la poesía inédita que ahora está acá en este libro, que la hemos llamado Memorial de la Boca. En ese sentido, esta trayectoria de Roy en estos 30 años, desde esta plaquette hasta poemas que se asemejan más a la prosa lírica. Yo quisiera que me cuenten cómo ustedes miran este camino andado, cómo miran esta transformación, cómo miran como estos saltos que ha ido dando la poética de Roy y qué es lo que también más les llama la atención de esto, de este proceso. A mí me llama mucho la atención la capacidad de metabolizar tendencias tan heterogéneas, ¿no? En un estilo que sigue siendo muy suyo. Entonces, claro, ayer que hablaba por un teléfono con el Raúl Pacheco, hablamos sobre los rasgos expresionistas en Cabeza Quemada, ¿no? Es un libro eh, convulso, trepidante, frenético, ¿no? ¿No? Fíjate en las imágenes que están en Cabeza Quemada, ese expresionismo, ¿no? Esas imágenes extrañas, fúnebres, como lo sí, dice, para el libro abierto y plato de pescado, por ejemplo, ¿no? sí, Y hay también un contexto de mucha de desolación, de muerte, ¿no? Una obsesión por la muerte. Quizá con una nostalgia de muerte, por decirlo como Michel Ruffy. claro. Entonces, es interesante cómo está eso metabolizado en ese texto. Y claro, cómo cierta tradición de la poesía en lengua inglesa, ¿no? El personaje, por ejemplo, de Ezra Pound, la poesía de Williams Carlos Williams, ¿no? Cierta etapa de la poesía de Oden también, ¿no? que de algún modo se van enhebrando dentro de una estética que de algún modo eh, va mostrando estas particularidades, estas influencias, pero con una muchísima personalidad, ¿no? Con muchísima personalidad. Y eso es lo que digo, ya no como lector, sino como autor, te asombra, te sorprende, ¿no? Y, y, y me llamó muchísimo la atención la última parte, estos poemas inéditos, porque ahí hay un poema en particular que habla sobre casi que la vejez, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? La soledad, ¿no? De una forma extremadamente potente, ¿no? Y curioso, el poema no es que sea un poema estrictamente diáfano, pero la sensación que te provoca es esa, ¿no? Entonces es algo que me llama muchísimo la atención, por eso yo ese poema lo compartí en redes sociales, porque me produjo una sensación muy, muy fuerte. El texto se llama... Lo recuerdo que lo compartiste, es un hombre. Sí, un hombre, Sí, 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 ¿no? ¿quieres leerlo? Sí, un hombre.
El manto quemado del ave es prosa, ese peso esquivo de 1 kilo de carne. Aunque haya una abertura inflamada, la pequeña historia corre, corre, corre. Es un escándalo de cosas manchadas. Torpe, es decir, aquella figura que escapa, cuando debería apuntarse, esto no es, esto no vale. Qué belleza que es. Sí, es, eh, como te digo, es sorprendente esta capacidad de integrar estéticas incluso divergentes, ¿no? Entonces, en poemas que te generen ese impacto emotivo, ¿no? ¿Verdad? No sé si Raúl quiere comentar el poema. Y yo quería, más bien, yo quería, bueno, como este es un diálogo y si me permite, Fausto, preguntarle algo y compartir una impresión. Claro, por Algunas favor. veces hemos conversado con esas intensas también y inolvidables charlas con Juan. Alguna vez hablábamos del grupo generacional al que pertenece, pensando en la historia de la literatura de la poesía ecuatoriana. Eh, la poesía de Roy un poco se enmarca, se contextualiza en los años 80, o sea, empiezan a aparecer poetas como libros de poetas como Mario Campaña, como Jorge Martillo. Pues digamos que esa es la generación de Roy, porque él nace más o menos 58, 59 y también son los años de nacimiento de Mario Campaña, de Jorge Martillo y otros poetas. Ujú. Hay una suerte digamos, de latencias comunes, por ejemplo, es decir, por ejemplo, la invención de espacios míticos, la prosa, la poesía, la entrada de lo prosaico, de la prosa en la lírica de acá. Entonces, no sé cómo ves tú, Juan, si hay una equiparación, si hay un diálogo, si hay una suerte de coincidencias, de latencias en la poesía de Mario Campaña, de Jorge Martillo y Ruiz Sigüenza. ¿Cómo ves tú, mi querido Juan? Hay una cosa interesante que, digamos, que yo abordé a propósito de dos poetas ecuatorianos de la generación anterior a la que nos estamos refiriendo, hablo de Carvajal y de Nieto Cadena. Uh -huh. Que de algún modo cierto tipo de preocupaciones relacionadas con lo ecuatoriano, con esta idea del Estado-Nación, con lo que significa De la identidad, ¿no? entra en crisis en estos poetas y ya en la generación siguiente ya tiene una relevancia muy pequeña, ¿no? Y hay una especie de emancipación hacia temas, digamos, más personales y más íntimos, ¿no? Entonces, esta preocupación, digamos, por ser el poeta nacional o algo por el estilo, ya está como perimida, cancelada, y aparecen otro tipo de preocupaciones, ¿no? En relación a la corporalidad, en relación a la muerte, ¿no? Entonces, que yo creo que es patente en la obra, por lo menos de los tres poetas que se han mencionado acá, con un elemento interesante en el caso de Roy, que quizás esa cotidianidad que se percibe en Roy y quizás en los otros poetas menos. Es una como cotidianidad sumamente sentida, sumamente vivida, ¿no? Adoptada con amor, ¿no? Los lugares, cuando Roy habla de estos amantes que entran en un hotelito, ¿no? Entonces es algo extremadamente cercano, de una sensorialidad, de una proximidad, ¿no? Afectiva, emotiva, mnemotécnica, espiritual, ¿no? Entonces, lo curioso y la potencia de ese texto, por ejemplo, es que dentro de esa sencillez te habla de temas sumamente complejos, ¿no? O sea, desde cuestiones sobre las políticas sexogenéricas, ¿no? Los de las sociedades, o sea, puedes abordarlos desde muchísimas miradas, ¿no? Desde Deleuze, desde Foucault, puedes hacer una cantidad de lecturas de ese poema. Y aún así, pues, es un poema que te pega, ¿no? Porque hay ciertos textos que de pronto son interesantes para hacer una lectura de laboratorio y hay otros que con los que uno dice, sí está, me pega, pero no es algo sobre lo que yo escribiría un ensayo. Pero Roy está en un justo e interesante punto de equilibrio, ¿no? Entonces, que se puede, digamos, es algo que lo puedes gozar mientras te vas de camino
a tu trabajo, lo puedes leer en el autobús y también puedes dedicarle, si te da la gana, le puedes dedicar una tesis doctoral, ¿no? Entonces, yo creo que Roy funciona muy bien en ambos tipos de lectura, ¿no? Claro, o sea, sí, Totalmente. solo para abonar a lo que dice Juan, Fausto, de pronto en la poesía de Martillo y de Campaña se nota, siempre hay un tono solemne, épico, neoépico, neosimbolista. En cambio, Roy es un tipo más, la poesía de Roy es una poesía más libre, más cotidiana, en ese sentido, ¿no? Y digamos, no solemne y que apela más a la cotidianidad, a la condición contingente de la que estamos hechos, ¿no? La condición humana más inmediata, más directa, más personal, ¿no? Entonces, por ahí iría, digamos, si bien hay rasgos generacionales en esos poetas, pero la singularidad de Roy es que asume de otra manera eso, ¿no? A través de sus lecturas, digamos, sus grandes poetas inspiradores como Auden, como Cavafis, como Pessoa. Sí, eso que dicen es tan bello, eso que Roy logra generar a partir de unos elementos tan cercanos, tan cotidianos, tan intrascendentes y justamente por eso tan potentes, que bien nos pueden acompañar como en algo muy personal o bien eso puede activar toda una tesis doctoral a partir del significante o los significados de estos lugares que el Roy siempre apela, ¿no? Como el hotel. Aquí tengo, por ejemplo, este poema al que te referías, Juanjo, que hay varios, ¿no? En los que se refiere el hotel, pero voy a leer este que se llama Escondites. Y dice, los hoteles no permiten parejas de hombres enamorados los hoteles no permiten parejas de hombres enamorados en sus cuartos, aunque presuman de heterosexualidad. El recepcionista siempre tiene sus dudas. Para ello están las casas abandonadas, el monte, los parques, los asientos traseros de los cines, los autobuses, las luces apagadas. Hasta donde acude el amor, los llama y acoge. Está hecho de una cotidianidad tan presente, tan cercana, pero a la vez te dispara una serie de interpretaciones que son inagotables. Eso por un lado me parece súper importante, eso que señala el Juanjo, y cuando Raúl te refieres a la parte de Roy se descentra un poco de esta gestualidad más épica, más solemne de cierta lírica ecuatoriana, también encuentro que si bien él se descentra de eso, cuando apela un poco a ese tipo de voz, también es tan singular, particular y tan cercano que te hace, que no te hace sentir como una distancia entre el lector y el poeta cuando asume como esta voz. Por ejemplo, Roy apela mucho también a las mitologías, a las genealogías, y hay un poema bellísimo que, que podría funcionar como eso que María Auxiliadora Valladares apunta muy bien en el prólogo, como esa creación de mundos, esa intención de Roy, más bien no esa intención, porque no es su intención, sino como eso que uno detecta como las génesis que él va construyendo, los gestos primarios de tratar de constituir ciertas cosas. En ese sentido, yo quería preguntarles cómo ustedes miran ese acercamiento que Roy tiene con la cultura griega, con la mitología, con todo este tipo de genealogías que van atravesando toda su poesía para que él pueda hablar del amor, del deseo y nada, de lo que a él más le afecta también. No sé si Raúl quiere hablar primero o sigo yo. Bueno, Sí, dale, Juan, yo te acompaño. algo que señalé al principio, me parece que en el caso de Roy, eh, estas referencias, si quieres, estas referencias cultas, estas referencias a la cultura, no sé, o sea, tanto las referencias a autores, porque Roy de algún modo reinventa, ciertos, fabula ciertos autores, ¿no? De Tennessee Williams o Mishima, ¿no? Que aparecen como refabulados en sus poemas. Son de algún modo vasos comunicantes de una especie de constelación personal, ¿no? Es muy su Tennessee Williams, es muy su Pessoa, ¿no? Es muy su Gil de Viedma, ¿no? Están de algún modo reinterpretados, fabulados,
Claro, re... parece, perdón, Juan, parece que ahí no hay gusta de las influencias, ¿no? Es más bien como que se apropia de algo Claro, y hay un poco singular. hay un ejercicio de juguetería, ¿no? De juguetería espiritual, si se quiere, ¿no? Claro. Que no pasa por el lado de esto que en retórica se denomina argumento de autoridad, ¿no? O sea, tú pones una cita culta o pones un epígrafe o nombras a algo que tenga una especie de prestigio simbólico y de algún Ujú. modo autorizas el texto. No, no sucede de esa manera, ¿no? Es un juego que siempre está atravesado por la intimidad, ¿no? Y por el juego y la ironía, ¿no? Y este juego, digamos, esta configuración de una constelación íntima a través de una reinvención de todos esos personajes que finalmente acaba siendo el propio Roy, ¿no? Entonces es como una serie de espejos, como estos cuartos donde tú entras, ¿no? Ves la imagen que parece ser una cosa, pero es el mismo Roy, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, creo que estas referencias culturanas funcionan en la medida en que eh, de algún modo están apelando a algo sumamente íntimo, ¿no? Ujú. Que las rebasa O completamente. sea, no es una, como tú dices, no es una apropiación libresca de un autor, Sí, una cita, sino es eh, una cosa íntima, ¿no? Que se sí, llega, sí. se metaboliza, como E dices. insisto, esta cuestión de juguetería, ¿no? Me parece que creo que es muy importante. También en relación a lo que tú decías, Fausto, ¿no? Esto del guión, entender, digamos, del guión como la alegoría de algún objeto material y real, digamos, ¿no? La pluma de un pájaro, ¿no? O el pedacito de madera, qué sé yo. Las Ujú. nutrias de los Ajá. últimos poemas en el Río Amarillo, ¿te acuerdas de ese poema último? Es muy lindo, muy Sí, hermoso. Sí. Ujú. Sí, yo creo que también tiene eso, también tiene que ver con las lecturas de Roy, de ello, tratando de hacer una explicación crítica, ¿no? Una hermenéutica, digamos, de sus lecturas de Cavafis, de ese método, de ese método mítico que yo me acuerdo que las primeras experiencias mías de La Tierra Baldía es un libro que me regaló Roy, fíjate, es un Wow, algo inolvidable que hasta ahora lo tengo. claro. Una traducción hermosa. No recuerdo el traductor ahora, pero para mí fue deslumbrante descubrir la tierra baldía de Auden. Y de cierta manera, ese sentimiento de tierra baldía se mantiene en Roy. Esa tierra seca, el pescado, el plato de pescado, las imágenes de la muerte, pese a toda la intensidad vital, erótica de Roy, no se mantiene esa beta, digamos, de tierra baldía. Pero te digo, viene de eso, ¿no? Para mí es parte de eso, esa apelación a lo griego. Bueno, obviamente está Takabajis también, y Pessoa. Ujú. Sin embargo, también tiene esa capacidad de desdoblarse, Roy, ¿no? De no solo hacerse en su yo poético, sino crear personajes, lugares imaginarios. Ahí tiene el bebedor, personajes de mujeres de Portobelo, Nurdu y todo eso, ¿no? Entonces, hay un repertorio así muy intenso que lo hace muy singular a Roy, ¿no? Y para no y, hablar de esas marcas también que crean su singularidad poética, que es los títulos que tienen los poemas, son hermosos, a tablas de mareas. Un poema que se llama Coctelito Rambo, fíjate, Qué bestia. hermoso, o sea, es, es genial claro, y algo salmos, también ¿no? que estos, digamos, estas referencias también, digamos, a libros, autores de la literatura, etcétera, también están mezclados con algunas referencias a la música popular. Por ejemplo, aparece Tracy Chapman, ¿no? Ujú, ujú. Claro, 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 Tracy Chapman. claro, claro. Entonces, Yo me claro, acuerdo que cuando estábamos en la Universidad Católica, Roy era un fanático, se le encantaba Crossroad de Encrucijada de Tracy Chapman, y yo lo descubrí por el Roy, ¿no? O sea, fue tan hermoso entonces, eso, ¿no? O sea, o sea, inolvidable. es una constelación, se trata de una constelación afectiva, ¿no? Se trata de una Ajá. constelación de afectos, ¿no? Hay Una un de las, poema dedicado a Tracy Chapman, o le menciona, ¿no? Un poema ¿de a quién? Tracy Chapman. Sí, Tracy Chapman, claro. De Ajá, Tracy Chapman, sí. creo que está en Claro. Tabla de Mares. Otra beta también de Roy es que es un poeta culto, o sea, tiene muchas lecturas, referencias, tiene poemas inspirados en pintores. No sé si se recuerdan Tabla de Mareas, que es un libro que yo realmente quiero mucho. Me recuerdo, lo publicó Cristóbal Zapata en la Casa de la Cultura de Cuenca, de la SOY. Ujú. Los poemas dedicados a Munch, o inspirados, ¿no? Más bien dicho, a Munch, a Rousseau. Hoy son poemas extraordinarios.
con esa beta expresionista de espectador sensible de una obra de arte, pero que la traslada a su universo poético, ¿no? Entonces, eso lo singulariza mucho más a Roy, ¿no? Qué pena que no se conecta, ¿no? Para saludar. Algo interesante que creo que no se ha señalado del todo, que no hemos señalado pues del todo, es Ujú, la brevedad, el sentido de la brevedad que digamos, no está, digamos, en todos los textos de Roy o en todos sus momentos, pero sí es una constante. Y claro, algo que él decía en una entrevista, que decía él pensaba que cuando hay demasiado texto, eso se oculta, ¿no? Entonces un texto breve se vuelve un texto revelador. Y claro, no necesariamente es así, pero en el caso de Roy efectivamente es así, porque cada verso, ¿no? O cada verso y cada poema, que a veces tienen elementos como de viñeta o de pequeñas narraciones, ¿no? ujú. eh, logran traducir, logran transmitir emociones sumamente complejas en poemas muy breves, ¿no? Entonces recordaba este poema que se llama Piratería, ¿no? Que es como, digamos, que es como el poema bandera de Roy, ¿no? Entonces, claro, claro, iré que importa, caballo sea la noche, ¿no? Es una revelación, ¿no? Es un poema numénico, epifánico, ¿no? Y claro, es difícil que una metáfora logre ser realmente contundente cuando hemos leído muchísimas metáforas sobre caballos, ¿no? Y esta resulta extremadamente contundente porque te abre un sinnúmero de posibilidades interpretativas, emotivas, afectivas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esto tema de la brevedad, creo que es algo también que lo caracteriza, que lo distingue en el contexto de la poesía ecuatoriana. Pero, perdón, Juan, ¿no crees que eso viene también un poco de su filiación con esta poesía norteamericana del imaginista, de la concisión, de la Sí, objetividad? sí, hay algo sobre lo que vale la pena señalar, y es esto que decía Carlos Williams, que decía, ideas sí, pero en las cosas, ¿no? Ideas sí, pero en las cosas, ¿no? Entonces, la plasticidad en la poesía de Roy, ¿no? La plasticidad. Entonces, siempre hay imágenes que te permiten generar una vinculación emotiva con el texto, sensorial, ¿no? Totalmente, totalmente. Justamente eso que mencionas, Juanjo, de esa entrevista a la que te referías hace un rato del Roy, eh, claro, funciona muy bien para su poesía, ¿no? Él decía que los excesos encubren muchas veces y él siempre tiene como esta postura vital de la brevedad, justamente como para no malgastar, no desperdiciar y en esa condición tan huidiza que es su figura como su poesía, le calza muy bien este tipo de tratamiento formal. Y ese poema que mencionas y que es tan, ya tan vital, tan importante para todos, eh, además de su destreza y maestría para poder generar en esas tres líneas un mundo de significantes, es las comunidades afectivas que va generando con eso. Me parece increíble la cantidad, la capacidad de generar como ese tipo de comunidad del Roy, ese tipo de relacionamiento con el otro. Me parece como muy bello esa capacidad que tiene Roy. Claro, Esas y también no conversaciones. sé si abona esto, también es una recusación de la grandilocuencia, de la falsa retórica que también ha adolecido la poesía ecuatoriana, ¿no? Ujú. Esa concesión, esa objetividad, esa precisión, digamos, semántica, expresiva de nuestro poeta, no sé. Eso es un aporte indudable para la poesía contemporánea del Ecuador, por lo menos. ¿No? Sí, yo creo que pensando en poetas más contemporáneos, digamos, ¿no? Hay una proximidad con poetas como el peruano José Watanabe o como el italiano Sandro Pena, ¿no? Entonces, donde la brevedad de los asuntos, la brevedad de la escritura, está muy relacionada también
con Está en la Feria del Libro. abrazar temas o temáticas aparentemente sencillas, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una cosa muy importante en el caso de Roy. Sí, es un amigo. Totalmente. Y algo que quería preguntarles, justamente ahora que mencionas como una suerte de autores latinoamericanos, Roy, tanto en su poesía, así como en lo que él dice, siempre ha insistido más en una escritura anglosajona, más en autores ingleses, pero en el mapa latinoamericano, ¿cómo sienten ustedes que se inscribe él también? Ahora has mencionado como algunos nombres, pero pensando ya también como más atrás, no sé, pienso en Severo Sarduy, en su poética y en una suerte de relacionamiento con Roy. ¿Cómo le ven a Roy inscrito dentro de la lírica latinoamericana? Yo hacía la referencia ahorita a José Watanabe, con quien yo creo que tiene una cierta proximidad. Eh, creo que tiene relación con ciertos poetas de la tradición norteamericana más reciente, ¿no? Eh, Hice la referencia al poeta italiano Sandro Penna, ¿no? Que tiene también estos textos epigramáticos, ¿no? Donde aborda elementos de lo cotidiano, ¿no? Eh, Creo que hay algunos poetas mexicanos, como en México ahora es un poeta que ha generado interés, Roy. Yo, de hecho, si recuerdas, yo te pedí o sea, establece un contacto, no sé si te escribieron, ¿no? No sé qué vaya a suceder con eso, pero estaban muy interesados en publicarlo a Roy. Claro, ahora hay el tema de cómo, de si conviene soltar los poemas así, qué sé. Pero en todo caso hay un interés. Ahí, creo que dialoga muy bien con varios de los poetas más jóvenes de México, ¿no? Hay un poeta que se llama Luis Felipe Fabre, por ejemplo, con el que yo creo Ah, que es Roy dialoga muy increíble. bien. Roy dialoga muy bien. Entonces, yo creo que hay, una, hay una familia con la que Roy dialoga muy bien en toda América Latina. Y claro, habrá que irlo, los que amamos la poesía de Roy, ir aproximando a estos lectores, ¿no? En la medida de lo posible, estos poemas y que lo conozcan, ¿no? Porque la gente en general, la gente que conoce su poesía, le gusta mucho, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, quienes lo queremos a Roy y queremos su poesía, pues, ¿no? Nos toca ese papel también, ¿no? Sí, una cosa que, bueno, yo también quiero destacar es no siempre, pero siempre como todo gran poeta y todo gran lector que es Roy, hay una arista metapoética en Roy. Siempre, siempre se le va y eso es hermoso también, es muy rico, es muy nutritivo para el lector. La reflexión metapoética, siempre, de algún modo se le va la reflexión sobre la poesía, Ujú. siempre está, hay en Tabla de Mareas justo hay un poema que dice la poesía, esa fertilidad anudada, por ejemplo. Qué bestia, Es sí. hermoso, ¿no? Es hermoso, sí. La metáfora del agua, de la fluidez corporal. Entonces. Y también está en el libro, me acuerdo en la página 200 los últimos poemas de Orwell, insiste en esa beta, en esa reflexión sobre la poesía en relación con la afirmación de la vida, pero también que está presente la muerte, ¿no? O sea, que es una presencia vital también. No es contra la muerte, es en la vida y en la muerte. O sea, siempre está presente esa reflexión también en Roy, ¿no? Y otra cosa que, como le conozco a Roy de cerca, siempre estamos en diálogo, en conversación, somos grandes amigos. Hay una faceta de crítico de Roy que es muy, digamos, un poco ancilar, un poco escondida, pero Roy ha reflexionado muy bien sobre Auden, sobre Whitman, sobre De Sternberg. Whitman tiene un bellísimo Hermoso ensayo. eso, ¿eh? Eso hay que ponerle atención y tratar de que se visibilice esa beta también de Roy, de crítico, de gran lector de poesía, ¿no? Totalmente. Justamente esa reflexión que Roy tiene sobre la poesía está incluso antes de Tablas de Marea, está en Cabeza Quemada.
Y claro, claro, claro. Tiene Fíjate. una parte que dice, acá la tengo, la voy a leer, la poesía, un entredicho que se va aclarando o se zambulle frente a la amenaza del silencio, de espaldas a la claridad que se rompe, un tropiezo que blanquea el hueso de la voz ante el bullicio de las máscaras que nos maltratan, una forma de llegar a esa posibilidad o también una forma de perderla. Me parece Claro, que es hermoso eso. Es increíble, Roy. Esa primera entrada de su poética es indudablemente que es una poesía que va a perdurar, ¿no? Que va a permanecer en el tiempo. Si te Sí, fijas también, es un maestro de los epígrafes. El qué bestia, epígrafe sí, de cabeza quemada exquisito. es extraordinario. Voy a leerlo. Dice, uno no debiera darle medicina a un envenenador, ni tampoco un rifle a un pelmazo melancólico. Es Dowden, es increíble, es buenísimo. Te queda, ¿no? O sea, perdura, o sea, te llama la atención, te, sí, te conmueve. una última cosa que quisiera yo agregar, ¿no? Para, Claro, para- creo que este ejercicio de desjerarquización de los relatos, por decirlo de alguna manera, que está presente en la poesía de Royce, también es uno de sus elementos más potentes, ¿no? Porque aparece, digamos, la película de Brokeback Mountain, ¿no? Entonces, pero ah, también sí, está ahí Jean Genet, o sea, están, digamos, referencias de la cultura popular y referencias de la cultura libresca, ¿no? Eh, de algún modo dialogando en el mismo nivel, integrándose, ¿no? Y está la espiritualidad, ¿no? Pero también está lo cotidiano, lo tremendamente cotidiano, ¿no? Y está por un lado ciertos elementos eh, oraculares, meditativos, reflexivos, y también una ironía casi al filo del sarcasmo, ¿no? Como cuando dice, eh, eh, aunque presuman de heterosexualidad, el recepcionista siempre tiene sus dudas, ¿no? Entonces, creo esa ironía que está cerca del sarcasmo, pues imagínate, todo eso está como integrado dentro de ese tejido y con muchísima sabiduría y sensibilidad. Eso es lo último que quería añadir. no, no, es muy, muy importante ese señalamiento porque algo que ha dicho Roy que me parece muy importante es que si bien su poesía tiene unos apegos hacia ciertas sensibilidades, hacia ciertos deseos que bien pueden estar tildados fácilmente dentro de la literatura homoerótica, Roy se desapega de eso, no le interesa eso, no le interesa como ese paraguas, como esa etiqueta, sino más bien entender estas preocupaciones como algo transversal que atraviesa a todo el mundo, indistintamente. Entonces, esa genialidad como para poder afectar, conmover a todo el mundo, sin igual, me parece como algo muy, muy, muy fuerte en el trabajo de Roy. Así que, Y sí, una cosa que igual que para finalizar, y creo que estamos terminando este rico diálogo, es digamos, no sé si llamar actitud religiosa, sin Dios, sin religión de rollo, o sea, tiene una mística, una epifanía para cuando escribe, cuando traslada, cuando traduce sus poemas para el lector. No sé si hay un poema que se llama Montenita Beach, tiene un léelo, léelo. epígrafe que tiene un epígrafe de Marguerite Yourcenar, que dice, el cuerpo es el espíritu. Es hermoso, está dedicado a Sheila Bravo. Ah, qué bello. Dice, el cuerpo es un surfista, va veloz, en la boca una estrella. No tiene la mala costumbre de llevar un alma. Él es el alma, la bandada de pájaros del deseo y la alegría de la vida. Es muy bello. ¿No? Bueno, hay un cronómetro que nos va diciendo que ya se va acabando esto, así que yo solo tengo palabras de gratitud para esta charla tan bella, tan profunda, tan cercana a la poesía y a la persona de Roy. No pudimos haber tenido a mejores ponentes acá, amigos, así que quiero agradecerles mucho a Juanjo y a Raúl por compartir con nosotros sus lecturas, sus aproximaciones de Roy, su interés y su cariño. Roy, sé que nos está viendo y anda huidizo y que no se conectó y tenía que conectarse, pero bueno, va a estar leyendo en la Feria de Ya Libros, le así vamos que a llamar, ya le vamos a llamar. ya le vamos a llamar. Y nada, les recuerdo que
Habilidad con los caballos lo pueden encontrar en las diferentes librerías independientes de todo el país. No dejen de leer a Roy, es algo que se lo van a agradecer mucho, mucho. Y nada, les reitero mi agradecimiento a ustedes, Juanjo, Raúl, y a todos y a todas quienes se conectaron. Y nada, no dejen de estar atentos a toda la programación de la FIL. No, muchas gracias a ti, Fausto, y un abrazo, Juan. Igualmente, Fausto, muchas gracias. Hasta luego. Ya nos vemos. Ya se acabó. De esta forma, concluimos la actividad Roy Sigüenza, 30 años de una escritura desbocada. Esperamos haya sido de su agrado. Les recordamos que aún tendremos una última actividad. Recital La miel de los aljibes. Participan Margarita Lazo, Aleida Quevedo, Víctor Vimos, Jorge Aguilar y Yana Lucila Lema. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.